Amén. Aleluya. Dios es bueno. Amados hermanos, Dios es grande, Dios es maravilloso y esta noche tenemos un tema que es muy importante, pero sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana y le he puesto por título: Afirma tu identidad. Digan conmigo: afirma tu identidad. Una vez más, afirma tu identidad. Qué hermoso es que nosotros como hijos de Dios tengamos clara cuál es nuestra identidad en Jesús. Y para eso, por favor, te invito a que abras tu Biblia en la primera epístola del apóstol Pedro. Vamos allá, primera de Pedro, capítulo 2, primera de Pedro, capítulo 2. Y vamos a darle lectura a un pasaje que es muy conocido por muchos. Es un pasaje muy hermoso. Es el verso 9. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Y dice la palabra del Señor de la siguiente forma: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¡Wow! Qué hermoso es poder escuchar la voz del Señor que nos dice quiénes somos en Cristo Jesús. Porque hoy más que nunca necesitamos darnos cuenta que vivimos en medio de una sociedad carente de identidad. Lamentablemente, esta es una situación bastante seria, ya que la identidad que cada individuo posee le define en gran medida en razón de la forma en la cual a sí mismo se ve. Si una persona tiene una identidad equivocada, el concepto que tendrá acerca de sí misma será equivocada. Y no solamente esto, porque tu identidad define no solo cómo te percibes a ti mismo, sino también define tus capacidades y tus habilidades para enfrentar las circunstancias que en torno a tu vida acontezcan, definiendo así también la capacidad de respuesta que pudieras tener ante la adversidad. Así que hablar de identidad espiritual es hablar de la columna vertebral que va a permitir que tú y yo tengamos un cristianismo exitoso. Si tú y yo queremos tener un cristianismo de éxito, necesitamos afirmar nuestra identidad en Cristo. Y como ya te mencioné, lamentablemente estamos en medio de una generación que carece de identidad. Déjame leerte algo y dice así: como hijos de Dios debemos trabajar en forjar en nuestra mente una identidad correcta, a fin de que a través de la forma en la cual vivimos y nos conducimos, manifestemos la vida que en Cristo hemos descubierto. ¿Cuántas personas llevan años en el Evangelio y no es claramente visible el cambio o la obra de la cruz que ellos han experimentado en su estilo de vida? ¿Sabes? Esto puede deberse a muchas cosas, pero principalmente esto apunta a una deficiencia en su identidad. Hoy más que nunca necesitamos como hijos de Dios apercibirnos de la importancia que tiene el que tengamos una correcta identidad delante del Señor. ¿Por qué? Porque esto va a comenzar a traer una correcta estructura de pensamiento a nuestras mentes, lo cual a su vez se va a manifestar en un estilo de vida congruente a aquello en lo cual nosotros hemos confiado y creído, a la obra del Espíritu en nosotros. Me encanta, amados hermanos, la forma en la cual el apóstol Pedro comienza el pasaje que leímos, y es que hemos de darnos cuenta que antes de señalarnos de dónde Dios nos sacó, primeramente se encarga de definirnos en el ahora. Sí, el pasaje termina diciéndonos que nosotros fuimos sacados de un mundo de oscuridad, de un estado de muerte. Pero antes de que el apóstol comience a hablarnos de eso, lo primero que a él le interesa es que tú y yo tengamos claro quiénes somos en Cristo.
Por eso el pasaje comienza diciendo que nosotros somos un linaje escogido. Qué interesante es todo esto. ¿Por qué? Porque en Cristo Jesús, tú y yo debemos de tener en cuenta que nuestro pasado no debe de tener autoridad para definir quiénes somos. Nuestro pasado no debe de tener autoridad para definir lo que podemos hacer. Es Dios quien tiene la autoridad final en nuestra vida y la última palabra para definir quiénes somos en Él. Así que posiblemente en algún momento has estado experimentando sin duda las implicaciones y las consecuencias de tus errores del pasado. Incluso podría yo estar seguro y afirmar que conoces a algunas personas que se han encargado de sentenciarte y tachar tu vida de acuerdo a las situaciones pasadas que en su momento llegaste a vivir, errores o dificultades por las cuales atravesaste. Sin embargo, quiero enfatizar que nuestro pasado no tiene autoridad para marcar nuestro presente ni nuestro futuro. Si nosotros estamos en Cristo Jesús, di conmigo, nueva criatura soy. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y esto es algo que como hijos de Dios no debemos de perder de vista, porque siempre habrá alguien que señale tu pasado. Y sabes, a quien más le encanta señalar tu pasado es al diablo. Satanás quiere valerse de tu pasado y de tus fracturas y quebrantos para sentenciarte. Pero Dios nos da una vida nueva en Cristo Jesús. Así que vamos a abrazar la identidad que procede de Dios y vamos con gozo, con alegría, a vivir esa vida abundante que Cristo vino a ofrecernos. El apóstol Pedro, amados hermanos, nos dice: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. En otras palabras, el apóstol Pedro nos está de alguna forma revelando las verdades del pensamiento de Dios para que basados en esas verdades podamos redirigir, reencauzar, reenfocar nuestro estilo de vida y con él podamos manifestar la obra gloriosa de Jesucristo en nuestras vidas. Cada uno de nosotros hoy necesita ser un ejemplo de la obra transformadora que Jesucristo llevó a cabo en nuestra vida. Lamentablemente, como mencionaba al principio, hoy carecemos de una identidad firme en Cristo Jesús. Y por ese motivo es que muchas personas no pueden hablar a través de su vida de aquellas cosas que Dios ha hecho a través de ellos. Hoy es importante que entendamos que no solamente Él nos ha dado una nueva identidad, sino que también nos ha dado un propósito. Y el apóstol Pedro se encarga de subrayarlo. Y él dice, para que proclamen las obras maravillosas de aquel. Y entonces refiere a de dónde nos sacó el Señor. De aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Todos tenemos un pasado lleno de errores, un pasado lleno de situaciones que muy probablemente no nos enorgullecen y sin embargo, henos aquí. El amor de Dios para nosotros está vigente y eso es algo que debe de llenarnos de alegría, algo que debe de llenarnos de gozo, porque no importa cuánta gente pueda señalar tu error del ayer. No importa cuánta gente pueda hablar de la persona que eras antes, lo que a nosotros nos debe importar es lo que realmente Dios nos dice en su palabra acerca de nosotros, porque todo lo que con nuestros sentidos percibimos y todo aquello que corresponde a la historia en la cual nosotros hemos cometido errores son parte de nuestra realidad, pero la palabra de Dios es parte de nuestra verdad. Y mientras que tú y yo estemos decididos a escuchar la voz de Dios, entonces podremos extender nuestra vida hacia un destino mucho más glorioso que aquel que podríamos obtener si simplemente viviéramos en una negación. ¿Sabes?
Cristo nos ha reconciliado con el Padre. Nos llamó de las tinieblas a la luz. Y esa es parte de nuestra función en el mundo. Reconocer que estábamos muertos, pero ahora tenemos vida. Reconocer que antes estábamos sin Dios, pero ahora somos hijos de Dios. Y de esta forma cumplir con una función que es la de dar testimonio al mundo, que la obra de la cruz es real para nosotros. Pero para que esto sea realmente eficaz, tú y yo necesitamos fortalecer nuestra identidad, afirmar nuestra identidad y que cada día podamos seguir avanzando y creciendo en aquello que Dios quiere llevar a cabo en nuestra vida. Mira, escucha esto. Podemos ser una generación de creyentes que llevan su Biblia bajo el brazo, pero si carecemos de una identidad bíblica en la mente y en el corazón, careceremos de las bases que nos permitan testificar con nuestra vida de forma eficaz lo que Cristo ha hecho en nosotros. No basta con el hecho de aparentemente cubrir el estereotipo que la sociedad tiene en su mente para definir a cierto grupo religioso o cierto grupo de personas que tienen determinada conducta. Podemos cargar una Biblia bajo el brazo, pero no será hasta que tú y yo afirmemos nuestra identidad que entonces vamos a poder avanzar en el propósito de Dios para nuestra vida. Y por favor, me encantaría que pudieras leer esta siguiente lámina y mira lo que tenemos allí proyectado, por favor. Dice, la finalidad de mirar al retrovisor de nuestra vida no radica en obtener de esa visión la definición de nuestra persona, sino más bien estar conscientes de lo que por gracia hemos podido dejar atrás. Por eso el apóstol Pedro se encarga en un momento muy especial de recordarnos nuestro pasado, pero no sin antes afirmar quiénes somos hoy en Cristo. Si Él te dice, Dios te sacó de la basura moral, de la inmundicia, del pecado, pero antes de decirte eso, te dice, eres real sacerdocio, eres una nación santa. Eres un pueblo adquirido por Dios. Eres un linaje escogido. Entonces, ¿por qué el apóstol al final termina diciéndome que Dios me sacó de las tinieblas? Porque Él quiere que le eches una mirada al retrovisor de tu vida, no para que de esa visión obtengas tu identidad o lo que define quién eres, sino para que te des cuenta de todo aquello que por gracia has podido dejar atrás. Esa es la obra gloriosa del Evangelio, amados hermanos. Y tenemos que valorarla y atesorarla. Porque escucha esto, no es correcto ni sabio mirar atrás para añorar los días de desobediencia y degradación. Lo hacemos para cuidar áreas que por experiencia sabemos que en ellas somos vulnerables. ¿Por qué miramos en el retrovisor de nuestra vida? ¿Cuál es la finalidad? Recordar con tristeza todo lo que en algún momento vivimos. Ay, yo me acuerdo de esas parrandas que vivía. Yo recuerdo cómo me bebía las botellas de alcohol y podía tomarme 1 litro de tequila al hilo y no tenía ningún problema. Ay, cómo lo extraño, cómo extraño esto, aquello. ¿Para eso miramos el retrovisor de nuestro pasado? ¿Es realmente esa la intención del apóstol? No, no es la intención del apóstol. El apóstol quiere que veas en el retrovisor de tu vida pasada para que tengas una actitud de agradecimiento al darte cuenta dónde ahora por gracia estás, donde antes no tenías lugar ni pertenencia, pero donde hoy por la gracia de Dios puedes estar. ¡Qué gran diferencia! Oh, he escuchado tantas personas mirar en el retrovisor de su vida
y comenzar a añorar y a decir, oh, qué días aquellos, sí, eran fantásticos. ¿Sabes? Actuar y hablar de esta manera no es sabio, no es prudente. Y tenemos que entender que el sentido con el cual el apóstol Pedro nos está hablando tiene que ver directamente, amados hermanos, con afirmar nuestra identidad. De ahí Dios te sacó. Tú recuerdas de dónde el Señor te sacó. No seamos como el perro que vuelve a su vómito o la puerca lavada a revolcarse en el lodo. Si echamos un vistazo al retrovisor, es para simplemente darnos cuenta todas aquellas cosas que por gracia hemos podido dejar atrás. No es nuestra fuerza, no es nuestra capacidad, no es nuestra habilidad, es la gracia de Dios en nosotros. Y eso es motivo para darle la gloria al Señor, porque Él es bueno, porque Él es digno. Él es maravilloso. Nuestra identidad en Cristo es y debe de ser ese yelmo, ese casco que nos proteja de los ataques de nuestro adversario, el diablo. Y por eso es que nosotros debemos de buscar día con día ser renovados en la actitud de nuestra mente y que la palabra de Dios nos transforme a fin de que en nosotros se establezca la mente de Cristo, estando dispuestos a deshacernos de todos los pensamientos y recuerdos que nos arrastren a un estilo de vida fuera de la voluntad del Señor. Me encanta cuando el apóstol Pablo comienza a describirnos la armadura de Dios. Y lo primero que él menciona es que nos pongamos el yelmo de la salvación, el casco de la salvación, la protección de nuestros pensamientos. Necesitamos guardar nuestros pensamientos en Cristo y saber que si hoy estamos ocupando una posición de honor delante de Dios, y no me refiero a una posición jerárquica dentro de la iglesia, sino a la posición de honor que todo ser humano ha sido llamado por Dios a disfrutar, que es la de ser un hijo de Dios. Hoy tú y yo tenemos esa bendición, hoy tú y yo tenemos ese privilegio. Entonces, qué importante es que nosotros podamos atesorar, valorar, aquilatar y mantener una actitud de gratitud para con Dios, reconociendo de dónde Dios nos sacó. Qué cosas por gracia hemos podido dejar atrás, y no por nuestra capacidad ni por nuestra fuerza, sino simplemente porque Dios ha sido bueno con nosotros. Déjame leerte algo. Cuando te enganchas a tus recuerdos y tu mirada se queda fija en el retrovisor de tu vida, te expones a que en la medida que avanzas en el añorar, extrañar o permitir que las sentencias del ayer logren tener tu atención, pensamientos inadecuados volverán a querer tomar el control de tu vida, debilitando tu identidad en Cristo. Cuando tú tomas demasiado tiempo y le permites a tus pensamientos divagar sobre un pasado sin Cristo, te expones a la posibilidad de que esos pensamientos quieran volver a tomar el control de tu vida. Y es ahí donde tú y yo necesitamos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es ahí donde tú y yo necesitamos tomar una decisión y afirmar nuestras convicciones en el Señor, basados en nuestra identidad. ¿Quién soy yo en Cristo Jesús? ¿Quién eres tú en Cristo Jesús? Tú eres un linaje escogido, eres una nación santa, eres un pueblo adquirido por Dios, con una función, con un propósito especial. En medio de una generación que carece de identidad, Dios, amado hermano, nos ha dado identidad. Y ese es motivo de gozo, porque no significa que de repente nuestro pasado haya dejado de existir. Significa que estamos adelante, que hemos avanzado, que estamos caminando hacia la meta, que estamos avanzando en la dirección que Dios quiere. Y eso para todos nosotros debería de ser motivo de gozo, motivo de alegría, porque sin lugar a dudas en ello vemos la gracia y el favor de Dios. Nuestro Señor es maravilloso. ¿Sabes? Todos deberíamos estar conscientes y no ser ingenuos, entendiendo que en nosotros nada bueno hay
y que nuestra naturaleza está vendida al pecado. Por este motivo es que necesitamos con urgencia tener un referente acerca de nosotros mismos que sea mayor que el referente que nuestro pasado grita. Y ese referente, amado hermano, está en la palabra de Dios. Oh, qué hermoso es cuando tú y yo podemos escuchar de la voz de Dios una expresión que me permite ver más allá de lo que el pasado dicta sobre mi vida, de lo que las personas dicen acerca de ti. Cuántas personas están prejuiciadas acerca de ti por tus errores del pasado. Déjame decirte que si tú estás en Cristo, esas sentencias no tienen más poder sobre de tu vida. Esas expresiones no deberían de tener autoridad sobre tu corazón ni sobre tu forma de verte, porque tú estás escondido con Cristo en Dios. Y eso es lo que deberíamos cada uno de nosotros hoy anhelar y abrazar, atesorar, porque ciertamente cometimos errores y venimos de un pasado oscuro. Pero si hoy estamos en Cristo, pero si hoy caminamos con Jesús, no hay por qué vivir bajo una sentencia equivocada. Porque su sangre preciosa te ha limpiado. Y si su sangre preciosa te ha limpiado, no hay culpa sobre tu vida. Oh, maravilloso evangelio, maravillosa gracia. Amados hermanos, escuche esto. Si somos honestos, ninguno de nosotros ha alcanzado la perfección. ¿O habrá alguien que ya haya alcanzado la perfección? Si alguien de los que está escuchando esta transmisión o está mirando ya ha alcanzado la perfección, me encantaría que se manifestara en este momento. Yo estoy seguro que ninguno de nosotros ha alcanzado la perfección. Sin embargo, a medida de que consolidamos nuestra identidad en Cristo, nuestro avance hacia la meta cada vez será más claro y definido. Por esa razón es que más que nunca necesitamos guardar nuestros pensamientos, renovar nuestra mente constantemente y no permitirle al pasado que dicte sobre nosotros sentencias que no corresponden con la persona que hoy somos en Cristo Jesús. Sí, ciertamente, aún en Cristo llegamos a cometer errores, pero algo que debemos de saber siempre y tener en cuenta es que Dios es grande en misericordia y que Él ha determinado justificarnos en la medida que nosotros vengamos delante de Él y con honestidad le confesemos nuestros pecados y nuestras faltas. Amado hermano, no es un tiempo para que vivas en derrota. Este es un tiempo para que le creas a Dios y para que al mirar en el retrovisor de tu vida, en el retrovisor de tus experiencias, de tus vivencias, no le permitas al pasado sentenciarte, sino más bien tengas la capacidad de extenderte hacia lo que Dios quiere. El pasado es solo una referencia de lo que un día pasó en tu vida cuando Cristo estaba lejos de ti. Pero nuestro presente está siendo dictado no por las circunstancias del ayer, sino por la bendita palabra de Dios que es proclamada sobre tu vida. Tú eres un linaje escogido, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Eres un pueblo especial a los ojos del Señor. Y eso es algo que debería motivarnos en gran manera para seguir confiando y creyendo en el Señor. Considera lo siguiente. Dice la palabra de nuestro Dios ahí en Filipenses capítulo 3, verso 13. Dice el apóstol Pablo lo siguiente. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante. Pablo mismo reconoce que él no ha alcanzado un grado de perfección que pudiera él ostentar delante de los demás.
pero nos da la clave para no permitirle al pasado sentenciarnos. Piense por un momento en el pasado del apóstol Pablo, cuando era Saulo. ¿Cuántas cosas en su conciencia o en su mente podrían haber pesado? Él dio el banderazo de salida para que mataran a pedradas a Esteban. ¿Se imagina? Y Pablo en esta expresión dice: no creo yo haber ya llegado a la perfección, pero creo en la identidad que un día Jesucristo me dio camino a Damasco. Creo en la identidad que a través de su palabra he ido entendiendo y abrazando con el paso de los años. Y la clave para no quedarme estancado o enganchado al retrovisor de mi vida es el de olvidar lo que sucedió fuera de la voluntad de Dios en mi pasado. Restarle autoridad a mi presente. Restarle autoridad al pasado para que pueda afectar mi ahora. Y me extiendo en una identidad renovada. Avanzo en una visión diferente. No me importa si de acuerdo a los prejuicios de la gente en derredor o a las ideas que otros tantos pudieran tener acerca de mí, lo que piensen de mí, lo que realmente me importa, lo que realmente atesoro, es lo que la Biblia dice de mí, lo que Dios dice de mí. Eso es lo que realmente es importante. Tú y yo necesitamos hoy venir a esa renovación con el Espíritu de Dios. Y que sea su voz hablando a tu corazón, renovando tus pensamientos y afirmando tu identidad en Jesús. El apóstol Pablo expresa una gran verdad y él dice: más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome. Digan conmigo: esforzándome. Una vez más, esforzándome. Mira, si quieres esforzarte para alcanzar lo que está delante, aquello que Dios está trayendo a tu vida, y no quieres fracasar en el intento, lo que tú necesitas es bien importante: mirar el propósito de Dios para tu vida. Y vamos a leer juntos, por favor, lo que tengo aquí proyectado en la lámina. Y dice así: una identidad correcta, basada en lo que Dios dice acerca de ti, tiene poder para darte destino y darte certeza en lo que Dios ha preparado para ti. Te hago una pregunta muy sencilla. Para ti, ¿qué tiene más peso y valor? ¿Lo que la gente dice acerca de ti o lo que la palabra de Dios dice acerca de ti? Si nosotros no estamos caminando con Cristo, si nosotros no tenemos una relación íntima con Jesús, nos va a interesar más lo que la gente en derredor diga que lo que Jesús diga. Pero si tenemos una relación íntima con el Señor, su palabra será ley para nosotros. Satanás se la pasa acusándote delante de la presencia de Dios día y noche a causa de tu pasado, a causa de tus errores, a causa de tus fallas. La gente que está prejuiciada de ti, la gente que no te ama de veras, estará constantemente señalando tus errores, tus equivocaciones, y el concepto que tendrán acerca de ti estará basado en lo que tu pasado les permitió ver. Así que no importa qué tanto te esfuerces por cambiar, no los podrás hacer cambiar de opinión respecto de ti. Así que ¿por qué cargar las sentencias de aquellos que, sin importar lo que hagas, seguirán pensando de la misma manera que piensan ahora? Yo creo que lo más importante entonces es desechar esas cargas y entonces permitirle a Dios que Él renueve mi manera de pensar para que yo pueda estar en sintonía con lo que el cielo ha determinado para mi vida. Eso es realmente lo que importa. Eso es realmente lo que tú y yo necesitamos.
Por eso es que me atrevo a decir que una identidad correcta, basada en lo que Dios dice acerca de ti, tiene poder para darte destino y darte certeza en aquello que Dios ha preparado para ti. ¿Y qué ha preparado Dios para ti? Aquí la respuesta es muy sencilla, porque en la Escritura dice que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en la imaginación de los seres humanos, son las que Dios tiene preparadas para cada uno de nosotros. Y eso es maravilloso, porque si realmente hoy podemos darnos cuenta de quiénes somos en Jesús, que el diablo y el pasado griten lo que quieran. No hay sentencia sobre tu vida. Romanos 8:1 dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y esa es una palabra que quiero que abraces. Porque las sentencias del pasado te han estado incomodando, te han estado lastimando, te han estado hiriendo, te han estado señalando. Pero hoy necesitas abrirte a lo que Dios realmente está expresando acerca de ti. Déjame leerte lo siguiente. Una identidad correcta nos permite abrazar la verdad de Dios, mientras que vivimos su proceso de transformación en nuestra realidad. Esto es sumamente importante. Cuando tú abrazas una identidad correcta, basada en la palabra de Dios, en una interpretación cristocéntrica de lo que Dios dice acerca de ti. Déjame decirte una cosa, y es que Dios te permite vivir en un nivel de verdad mientras que trabaja en tu realidad. No has llegado a ser perfecto, no eres el producto terminado, pero tu mente, tu visión ya está en otro nivel. Por eso es que puedes avanzar. Si tú continuaras cargando las sentencias del ayer, lo que la gente que no cree en ti dice acerca de tu persona, y no tomas en cuenta el consejo de Dios, créeme, no vas a avanzar. Jamás. Pero si tú dejas que la palabra te renueve, que el Espíritu haga todas las cosas nuevas en ti, tú podrás avanzar. Porque aunque estés en un proceso de perfeccionamiento, tu mente camina en la verdad de la palabra de Dios. Escucha esto. Es importante mencionar, y quiero hacer una pausa para decir que no todo en nuestro pasado es pecado. Sin embargo, en nuestro pasado, si miramos en ese retrovisor, es muy probable que también encontremos situaciones dolorosas por las cuales fuimos marcados y posiblemente hasta fracturados en nuestra identidad. Por eso es que esta noche, afirmando nuestra identidad, quiero que entiendas lo siguiente. Aunque en nuestra vida haya sucesos que no podamos olvidar, siempre una identidad bíblica y correcta nos ayudará a superar. Todos hemos atravesado por situaciones dolorosas, momentos que determinaron en nosotros, en nuestra vida, un parteaguas. Tal vez una persona que amabas te abandonó, te dejó. Tal vez una persona que quería estar contigo fue llamada a la presencia de Dios y de pronto te viste completamente solo, abandonado. Tal vez de repente perdiste el trabajo, tal vez de repente experimentaste un abuso, tal vez en algún momento de tu vida experimentaste una situación que te marcó y son cosas que no vas a poder olvidar jamás. Pero si tienes una identidad correcta, déjame decirte que esa identidad te va a ayudar a superar el pasado. No lo vas a poder olvidar porque el pasado no deja de existir, está allí hablándonos constantemente y es un recurso que Satanás va a utilizar para intentar neutralizarte. Pero si tú atiendes a la palabra de Dios y te pones el casco de la salvación y solamente le permites al Espíritu del Señor hablar la verdad a tu realidad, entonces te darás cuenta que el pasado no puede tener efectos ni autoridad sobre tu presente y tampoco sobre tu futuro. Oh, bendita gracia. Como ya mencioné, aun cuando estamos en Cristo, no somos aún el producto terminado. Di conmigo, Dios día a día sigue obrando en mí. Dios día a día sigue obrando en mí.
Vamos, díselo a la persona que tienes a tu lado, aunque te vea con ojos grandes. Sí, Dios, día a día, sigue obrando en mí. No soy el producto terminado. Todavía no paso por el control de calidad, pero creo que la obra que Él comenzó la perfeccionará hasta el día en el cual le vea cara a cara. La obra que Él comenzó no la va a dejar inconclusa. ¿Por qué? Porque Él te ama. Porque Él no te ve como el resto de las personas te ven. Porque Él te ve a través de la sangre de Jesucristo. A través del Espíritu de Dios, que te da una nueva identidad. Como hijos de Dios es importante que recordemos de dónde Dios nos sacó para que jamás dejemos de ser agradecidos. Sí, cuando tú miras en el retrovisor de tu vida y te das cuenta de dónde el Señor te sacó, no puede haber otra cosa en nuestra vida sino gratitud. Gratitud para aquel que nos amó. Porque dice la palabra del Señor que aun cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Dios envió a su Hijo al mundo a que muriera por nosotros. Él no nos condicionó a ser perfectos para amarnos. Él nos amó en la condición en la que estábamos. Así que cuando tú miras tu pasado y puedes comprender el amor de Dios, lo único que puede brotar de tu corazón si realmente estás experimentando esa gracia es gratitud. Gracias, Jesús. Gracias. Por eso el apóstol enfatiza y dice: ten presente quién eres para que puedas cumplir con la función a la cual Dios te llamó, y es la de dar testimonio de todas aquellas cosas que Él ha hecho contigo. Pero nunca olvides de dónde Él te sacó, para que jamás se borre esa sonrisa en tu rostro cuando recuerdes su gracia obrando a favor de tu vida, rescatándote de una existencia sin sentido y sin significado. Oh, maravillosa gracia, maravilloso nuestro Dios. Déjame decirte que en la Escritura yo encuentro una historia en la cual veo reflejados a todos nosotros, los que hemos salido al encuentro con Jesús. Y es que sin ser nada, Él nos escogió, no por nuestra capacidad o habilidad, sino solo por su propia determinación y gracia. Y la historia de la cual hoy te quiero hablar es nada más y nada menos que la historia de Saúl. Vamos a trabajar un poco sobre la vida de Saúl, y antes de avanzar a que leamos juntos los pasajes bíblicos que tenemos proyectados aquí en la pantalla, vamos a leer aquello que escribí para ustedes. Y dice de la siguiente forma: Dios, en su infinito amor y misericordia por nosotros, nos escogió, sin prejuicio alguno nos aceptó y nos dotó de su verdad a fin de revelar a nuestra realidad su voluntad. Qué hermoso es cuando te das cuenta que Dios te amó sin prejuicios. Un amor tan puro, tan perfecto, en el cual aún conociendo tu condición, no te condicionó para amarte. Hoy cuánta gente en derredor nos condiciona para de alguna manera beneficiarnos. Ya no hablemos de amarnos, de alguna forma beneficiarnos. Pero Dios nos amó extravagantemente y entregó a su Hijo por nosotros de una forma absoluta, completa, plena. Y eso es maravilloso. Amados hermanos, vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, en primer libro de Samuel. Ahí es donde vamos a trabajar sobre la vida de el rey Saúl, o Saúl primeramente. Y vamos a abrirla en primer libro de Samuel, capítulo 9, y vamos a colocarnos en el verso 20. Primero de Samuel, capítulo 9. Y vamos
al verso 20 y de ahí vamos a avanzar hasta el capítulo 10, verso 1. Luego vamos a leer el verso 9 del capítulo 10 y luego vamos a leer los versos 20 al 27 del capítulo 10. ¿Estamos de acuerdo? ¿No se pierde? Bien, vamos allá. Primero de Samuel, capítulo 9, verso 20. Y dice la palabra del Señor así: en cuanto a las burras que se te perdieron hace 3 días, ni te preocupes, que ya las encontraron. Samuel está hablando con Saúl porque al papá de Saúl se le habían perdido unas burras y el padre de Saúl lo envió a buscarlas. Y ellos comenzaron a buscar a esas burras y llegaron casualmente, y lo pongo entre comillas, es algo que Dios ya había previsto, al lugar donde se encontraba el profeta Samuel. Así que quien está hablando ahorita con Saúl es Samuel. Y dice: en cuanto a las burras que se te perdieron hace 3 días, ni te preocupes, que ya las encontraron. Y agregó: lo que Israel más desea no tiene que ver contigo y con la familia de tu padre. Entonces Saúl le respondió y le dijo: ¿por qué me dices eso? ¿No soy yo de la tribu de Benjamín, que es la más pequeña de Israel? ¿Y no es mi familia la más insignificante de la tribu de Benjamín? Vea qué tremenda cosa. Dice la palabra del Señor. No obstante, Samuel tomó a Saúl y a su criado, los llevó al salón y les dio un lugar especial entre los invitados, que eran unos 30. ¡Wow! Mira, aquí hay algo bien interesante, porque cuando tú vienes a Cristo, cuando tienes tu encuentro con el Señor y tú andas todo extraviado buscando lo que ni siquiera sabes que ya alguien más encontró, te encuentras al Señor y el Señor te invita a comer a su mesa. Eso es lo que me encanta. El profeta Samuel invita a Saúl a comer a su mesa y le da un lugar especial. Dios te ha llamado para que te sientes a su mesa y te ha dado un lugar especial. Eso es algo que debe de ir forjando tu identidad, moldeando tus pensamientos, dándote cuenta que tú eres especial para Dios, que eres valioso para Él. Y dice la palabra del Señor: luego Samuel, verso 23, le dijo al cocinero: trae la ración de carne que te pedí que apartaras y que yo mismo te entregué. Cuando tú estás en Cristo, lo que Dios te da no es algo que sea resultado de las circunstancias. Tu destino en Cristo no es circunstancial. Dios lo ha determinado para ti. Dios lo ha decidido así por amor a ti. Y esto es algo bien especial, porque Samuel le dice al cocinero: trae la porción especial que aparté, que yo mismo aparté para este momento. Tráela porque es para él, para ese chavo. Se la vas a dar a él. Y así yo puedo ver al Señor preparando grandes cosas para ti. Una vez que tú te decidas sentarte a la mesa con Él, una vez que tú te decidas darte la oportunidad para comenzar a entablar una relación con futuro con Cristo. Vea lo que dice la palabra del Señor. El cocinero sacó un pernil entero y se lo sirvió a Saúl. Entonces Samuel dijo: ahí tienes lo que estaba reservado para ti. Come, pues antes de invitar a los otros, tu ración ya había sido apartada para esta ocasión. Imagínese que alguien, humanamente hablando, te ame tanto que aparte una porción especial para ti. Eso sí que es especial. Dijeran por allí los memes: no me ha pasado nunca, pero ha de ser bonito. No, no se crea. Pero vea nada más el amor que Dios nos muestra y cómo es que en la medida que nosotros profundizamos en la relación con el Señor, nosotros vamos obteniendo nuevas revelaciones de lo que su corazón ha dispuesto para nuestra vida. Y dice la palabra del Señor: así fue como Saúl comió aquel día con Samuel. Luego bajaron del santuario a la ciudad y Samuel conversó con Saúl en la azotea de su casa. Al amanecer, a la hora de levantarse, Samuel habló con Saúl en ese mismo lugar. Levántate, le dijo, ya debes partir. ¿Sabes? El Señor jamás te va a dejar en un mismo lugar.
en una misma posición. Siempre te va a invitar a que te muevas en una dirección de mayor trascendencia. Saúl estaba cómodo, tan es así que llegó la mañana y no se movía del lugar. Sin embargo, llega el Espíritu del Señor representado en el profeta Samuel y lo saca de su área de confort. Cuando tú comienzas a caminar con el Señor y te dota de una nueva identidad, no solamente hay cosas que han sido preparadas para ti, para tu disfrute, para tu deleite, sino que Él comienza a introducirte en un proceso que te va a llevar hacia una nueva posición de trascendencia. Gloria al Señor. Dice la palabra de nuestro Dios lo siguiente: Saúl se levantó y salieron de la casa juntos. Mientras se dirigían a las afueras de la ciudad, Samuel le dijo a Saúl, pongan atención. Dice así: dile al criado que se adelante, pero tú quédate un momento que te voy a dar un mensaje de parte de Dios. Hay cosas, conforme vas caminando con Dios y tu identidad se va afirmando, que solo son entre Él y tú. Son íntimas y Él te las va a revelar para que afirmes tu identidad. No para que mires el retrovisor de tu pasado y llores, porque ya no tienes la oportunidad de ir a las discotecas como antes. Ay, es que, ay, cómo bailaba, ay, cómo cantaba ranchero, ay, cómo me emborrachaba. Si tú estás llorando por el pasado, no tienes una identidad clara en Jesús. Es más, ni siquiera sabes qué estás haciendo con Cristo. Circunstancialmente llegaste y de repente, uy, todo es pecado. Si estás en Cristo y has caminado con Él, tu identidad comienza a transformar tu manera de pensar. Entonces ves al retrovisor solamente para decir, gracias, gracias Señor, porque me sacaste de la inmundicia, porque me libraste de una muerte segura. Hoy tenemos que entender esta verdad. Dice la palabra del Señor que el criado se adelantó. Entonces Samuel tomó un frasco de aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Luego lo besó y le dijo: el Señor es quien te ha ungido para que gobiernes a su pueblo. El Señor es quien te ha ungido para que gobiernes a su pueblo. ¡Ey! ¿Cómo? O sea, los planes de Dios para mí van más allá de lo que yo puedo imaginar. Cuando tú tienes una correcta identidad, tú comienzas a visualizar que los planes de Dios para tu vida son mucho más trascendentes de lo que tú pudiste en algún momento imaginar. Vamos a brincarnos hasta el verso 9, capítulo 10, verso 9. Cuando Saúl se dio vuelta para alejarse de Samuel, este es uno de mis pasajes preferidos en la Escritura, Dios le cambió el corazón y ese mismo día se cumplieron todas esas señales. Es increíble la forma en la cual cuando tú tienes un encuentro con Dios, Él comienza a renovar tu manera de pensar, a darte una nueva identidad, donde no importa lo que la gente diga, lo que el diablo vocifere o lo que tu pasado intente gritarte. Lo único que importa es lo que Dios dice acerca de ti. Y es en ese tenor que en la medida que tú profundizas en esa relación con Cristo, tu corazón también va cambiando. Dice la palabra del Señor que cuando Saúl se dio vuelta para alejarse de Samuel, cuando finalmente esta etapa había sido superada y era momento de comenzar un nuevo nivel de revelación, su corazón comenzó a cambiar. Dios comienza a mover tu corazón en determinadas direcciones cuando Él quiere tratar contigo. Y algo que debes de saber es que puedes confiar en el Señor. Él comenzó a cambiar el corazón de Saúl porque Él tenía un plan para él. Ve lo que dice la Escritura. Vamos hasta el verso 20. Capítulo 10 de primero de Samuel, en el verso 20 dice la Escritura así: dicho esto, Samuel hizo que se acercaran todas las tribus de Israel, y al echar la suerte fue escogida la tribu de Benjamín. Luego mandó que se acercara la tribu de Benjamín.
familia por familia, y la suerte cayó sobre la familia de Matri y finalmente sobre Saúl, hijo de Quis. Entonces fueron a buscar a Saúl, pero no lo encontraron, de modo que volvieron a consultar al Señor. ¿Ha venido aquí ese hombre? Y el Señor respondió: sí, está escondido entre el equipaje. ¿Cuántas veces, amados hermanos, Dios tiene grandes cosas para nosotros? Él nos está empujando, nos está impulsando, nos está diciendo: yo te estoy ungiendo, yo te estoy capacitando para una nueva etapa de gloria, para que proclames mi nombre de una forma mucho más trascendente. Y nosotros, como Saúl, por no haber sido completamente renovada nuestra mente, completamente establecida nuestra nueva identidad, nos escondemos. Hoy un altísimo porcentaje de cristianos quieren vivir su cristianismo con un perfil bajo, sin llamar la atención. No, yo no quiero llamar la atención de nadie, que nadie sepa que soy cristiano. ¿Sabes? Si te atrevieras a caminar con Jesús y dejaras de avergonzarte de aquel que te salvó, aquel que entregó su vida por ti, tu vida sería realmente increíble. Dice la palabra del Señor que entonces fueron corriendo y lo sacaron de allí. Y cuando Saúl se puso en medio de la gente, vieron que era tan alto que nadie le llegaba al hombro. Dios ve en ti grandeza. Dios ve en ti potencial. Dios ve en ti algo mucho antes de lo que alguien más pudiera verlo o siquiera considerarlo. Dice la palabra de nuestro Dios. Dijo entonces Samuel a todo el pueblo: miren al hombre que el Señor ha escogido. No hay nadie como él en todo el pueblo. ¡Viva el rey!, exclamaron todos. A continuación Samuel le explicó al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro que depositó ante el Señor. Luego mandó que todos regresaran a sus casas. También Saúl se fue a su casa en Gibea, acompañado por un grupo de hombres leales a quien el Señor les había movido el corazón. Cuando Dios te llama, cuando Dios te motiva a hacer algo trascendente, Él también te rodea de la gente correcta. No llores por quienes te abandonan. No llores por las personas que no son capaces de levantar tus brazos cuando estás cansado. No llores por aquellas personas que no han estado contigo en medio de la soledad, en medio de tu fragilidad. Cree en que Dios va a levantar una generación de hombres y mujeres leales que estarán contigo e irán contigo donde quiera que el Señor te envíe. Eso es algo que debemos de tener siempre presente. Y dice la palabra del Señor en el verso 27 algo bien interesante. Pero algunos insolentes protestaron: ¿y este es el que nos va a salvar? Y tanto fue su desprecio por Saúl que ni le ofrecieron regalos. Siempre cuando Dios te introduzca en un proceso de grandeza, habrá personas que vengan a gritarte tu pasado. No eres lo suficientemente bueno como para intentar algo grande para Dios. No eres lo suficientemente santo, no eres lo suficientemente consagrado, porque tu pasado dice que tú hiciste, porque tu pasado te señala, porque tu pasado te acusa, porque el diablo corrobora que en tu pasado. Pero yo no vivo del pasado. Yo tengo como referencia lo que la palabra de Dios dice acerca de mí hoy. Y esa debería ser tu referencia. Aleluya. ¿Qué hizo Saúl? ¿Se enojó? No, mira lo que dice la Escritura. Ni siquiera le ofrecieron regalos, lo menospreciaron. Sin embargo, Saúl, por su parte, no les hizo caso. Me encanta cómo traduce la Reina Valera versión 60 esta porción, porque la Reina Valera dice que Saúl disimuló. Y sabes, si tú quieres bajarle el volumen a aquellos que están prejuiciados de ti, a aquellos que te señalan, a aquellos que te acusan, al diablo que los utiliza, al diablo que habla a tu mente y que te dice que no podrás y que no lo lograrás y que nunca serás un instrumento de honra, a tu pasado que te duele, que te lastima,
que te fracturó, que te hirió y que posiblemente crees que de acuerdo a ese pasado tú no puedes trascender. Hoy Dios te dice, bájale el volumen, disimulando. Es decir, no le des importancia. No pesa ni es tan importante, escucha esto, lo que las personas puedan decir teniendo como referencia tu pasado, como lo que Dios puede decir de ti teniendo como referencia la eternidad. La gente a lo más ve solo una pequeña fracción de tu realidad, pero Dios lo conoce todo. Y si Él tiene planes contigo, gózate, alégrate, y que las nimiedades de cómo muchos te pudieran menospreciar no te afecten. Levántate en el poder del Señor. Ahora mira, cuando nosotros nos atrevemos a confiar en el Señor, es que entonces descubrimos que Él cumple su palabra en nosotros. Y aquí vemos a Samuel ungiendo a Saúl. Qué hermoso cuadro. Ese chavo que andaba extraviado, ese chavo por el cual nadie daba un peso. Dios ahora lo está ungiendo y apartando para que sea el primer rey de Israel. Nadie había visto potencial en él, pero Dios ya le había echado el ojo. Dile a la persona que tienes a tu lado, Dios ya te echó el ojo. Y Dios te está llamando para cosas grandes. Dios quiere hacer contigo cosas tremendas y poderosas. ¿Sabe qué había en el corazón de Saúl cuando se acordaba de esos momentos en los cuales buscaba las cabras de alguien más? ¿Las ovejas? ¿El ganado de alguien más? Cuando era el IBM, y veme a traer esto, y veme a traer aquello, y veme a traer lo otro. Y veía ahora la verdad de lo que Dios había preparado para él. Había gratitud, había alegría, había gozo. Dios es hermoso, amado hermano, y Él no te va a fallar, pero tienes que atreverte a confiar en el Señor. Miren, vamos a leer juntos, por favor, Primera a los Corintios capítulo 1, verso 28, en la traducción Palabra de Dios para Todos. Y leamos juntos. Vea, están hablando de usted y de mí. Están hablando de ti y de mí. Mire, Dios prefirió lo que el mundo cree que no es importante, lo que desprecia y lo que no significa nada. Prefirió todo eso para destruir lo que el mundo cree que es importante. Amados hermanos, Dios nos alcanzó con la finalidad de que, apoyados sobre una identidad bíblica y correcta, una identidad cristocéntrica, superemos todo aquello que pudiera mantener nuestros pies en el cepo. Dios desea que tú y yo experimentemos un mayor nivel de libertad, un mayor nivel de gozo, un mayor nivel de plenitud. Dios desea que tú y yo podamos levantarnos y andar con la frente en alto, mostrándole al mundo entero las grandes cosas que Dios ha hecho por ti y por mí. Somos cartas abiertas, leídas por todos. Que lean cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Nuestro Dios es hermoso. Y cuando tú le confías tu vida, te das cuenta que realmente no vales tanto como para que Él te siente a su mesa y te dé una porción especial y te respalde con el aceite de la unción y te dé un lugar destacado entre los demás. Pero Él lo hace porque tiene un propósito, porque quiere que a través de tu vida Él sea magnificado. Finalizamos con esta porción de la Escritura
y es Hebreos capítulo 12, verso 28, también en la traducción Palabra de Dios para Todos. Y les invito a que la leamos juntos a la cuenta de 3. ¿Les parece bien? 1, 2, 3. Nosotros estamos recibiendo un reino que nadie puede hacer tambalear. Por eso, seamos agradecidos y adoremos a Dios de la manera que a Él le agrada. Hagámoslo con respeto y con temor. Estamos recibiendo un reino que nadie puede hacer tambalear. Lo que Dios ha determinado para ti, no pueden las circunstancias echarlo abajo si tú te mantienes firme en tu identidad con Cristo. Que siempre haya en tu corazón gratitud, que siempre haya en tu corazón entrega, que siempre haya en tu corazón esa disposición para que Dios sea exaltado, para que Dios sea glorificado. No hay nada que pueda llenar el corazón de un ser humano de mayor gozo y alegría que el saber que tiene una identidad correcta. ¿Y quién es para Dios? Qué grande es saber que su verdad supera tu realidad. Pero tienes que atreverte a confiar en Él. Amén.